El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el Dr. Salvador Tomasini, todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Buenos días, en ausencia del doctor Tomasini, su amiga y servidora Rosa María Sosa, en compañía con nuestra amiga Ana Silvia. ¿Qué tal, Anita? ¿Cómo estás? Pues aquí, empezando, recordamos la plática pasada, ¿verdad? Que estuvieron hablando acerca de los actos divinos y hacían muy concreta la diferencia entre las virtudes humanas y ahora los atributos divinos, la santidad humana y la santidad divina. Y creo que quedó muy claro, ¿no? Pero yo creo que también falta hablar de lo que implica un acto divino en la criatura que se ha dispuesto a vivir en este ambiente de la divina voluntad, que implica un parpadeo, ¿no? Un respiro, o sea, ¿qué conlleva? ¿Qué posee ese acto divino en la criatura? ¿No, Rosy? Me parece muy interesante lo que planteas. Pudiéramos entonces, cerrando también el programa anterior, para poder empezar con esto, recordar que el acto humano es un acto finito, termina, puede ser agradable a Dios, claro que sí, pero nunca le dará la satisfacción completa de que sea algo a su dignidad y a su nivel, porque no lleva la potencia de Dios. Exacto. Entonces, de aquí ya podemos deducir qué es lo que implica que una criatura actúe con la voluntad de Dios, qué implica entonces un acto divino en la criatura. ¿Qué te parece, si nos...? Pues sí, vamos a ver qué es lo que posee ese acto divino. Si nos vamos, o sea, está la correspondencia nada menos de la Santísima Trinidad en el amor, ¿no? De ahí pudiera surgir la generación del Verbo, ¿sí? La correspondencia del Espíritu Santo, la creación de la humanidad. Es mucho lo que conlleva, o sea, irnos hasta el punto en que se mueve esa potencia de Dios a hacer y a sacar. Estás hablando entonces de lo que es el acto único de Dios. El acto único de Dios, bien. Eso es lo que está haciendo, un acto solo, un respiro, un parpadeo, un movimiento de célula. Pero ¿en qué consiste este acto único de Dios? Pudiéramos empezar, partir desde ahí, que cuando Dios se ve solo, y Dios siendo de naturaleza, siendo su naturaleza el amor, tiene en sí por naturaleza y no por carencia una necesidad de amar y ser amado. Entonces, esta naturaleza, esta necesidad que por naturaleza tiene, se la suple cuando forma en quién amar. Sí, y dónde corresponder ese amor, ¿no? Tendríamos entonces que definir el amor dentro del concepto de Dios y no el concepto que tenemos los seres humanos, porque pudiéramos crear una confusión. Nosotros generalmente pensamos que el amor es sentir bonito, es sentir algo por alguien, por mis hijos, por el esposo, por el novio, por los amigos. Que me motiva a hacer algo, ¿no? Y motiva a hacer algo, pero siempre va aunado en los sentimientos. Si el amor fuera esto, Jesús nunca se hubiera atrevido a decir amen a sus enemigos. Por supuesto. Porque, o sea, finalmente, y él lo entiende, nadie siente bonito por los enemigos, nadie siente bonito por quien se haya hecho un daño, y a veces daños bastante graves.
que causan heridas, bueno, muy difíciles de sanar. Sin la intervención de Dios, a veces sería imposible. ¿Qué virtud tiene aquel que ama a quien le ama? O sea, sí, no, bueno, eso es fácil. Eso es fácil, ¿no? Pero amar a quien te odia. O sea, amar por quien no sientes nada bonito. Entonces, ¿qué significa amar? Y fíjate que en una de las lecturas de Luisa, él comenta, ¿no? Y dice, antes de que yo dijera que no era bueno que el hombre estuviera solo, lo dije a mi amor. Ajá, sí. No es bueno que mi amor esté solo. Ajá. Para Dios, entonces, ¿qué es amar? Amar en Dios, y lo ha dicho así, es darse a sí mismo. Entonces, englobado esto en el acto único de Dios, cuando el Padre amó, se dona todo completo. Con él van sus planes, sus deseos, sus anhelos, todo lo que él es, todas sus potencias, todos sus atributos, y se genera él mismo en otra persona, la generación del Verbo eterno. Otro igualito que él, con la misma naturaleza, con todo lo que contiene él. Uh-huh. Y ya está puesto todo en él. Uh-huh. Este es el Verbo eterno. Claro. Y ahora tiene el amor que pudo haber dado, tal como él lo da, dándose todo. Pero tiene que venir la correspondencia. Uh-huh. Y entonces el Verbo eterno le corresponde también dándose todo él con todo lo que tiene, pero con un agregado más. Cuando el Padre se dona todo y genera el Verbo, le pone en él todos sus planes de creación, salvación, santificación, y todo va contenido en el Hijo. Uh-huh. Cuando el Hijo le corresponde y se dona todo él para volver toda esta donación de sí mismo al Padre, ya lo lleva hecho. Pero ¿de qué manera multiplica ese amor? A ese grado que tú estás hablando, ¿no? Uh-huh. ¿De qué manera lo multiplica? Y en eso consiste la correspondencia, de que él recibe los anhelos del Padre y cuando corresponde ese amor, uh-huh, se los devuelve hechos. Claro. Ya realizados. Y este movimiento de darse y ser correspondido provoca como consecuencia la creación de la humanidad de Jesús. No, viene es generación del Verbo. La procedencia del Espíritu Santo. Exactamente. Y el Espíritu Santo entonces viene a ser el amor total y pleno del Padre y del Hijo realizado, la acción hecha. De la misma Trinidad. Y entonces Dios ahí tiene el amor completo. Y en esto consiste su acto único. Pero un bien no está completo si no se tiene por dentro y por fuera. Entonces ya lo tenía él contenido en sí mismo, en la actividad de las tres divinas personas. Pero necesita sacarlo de sí. Acordémonos que la Trinidad es Dios. Claro. Uh-huh. Uno por su cuenta, no, pero los tres son Dios. Entonces Dios necesitaba este bien afuera de él. Y se ponen de acuerdo. Y cuando se ponen de acuerdo, decide el Verbo, yo salgo. Uh-huh. Y entonces piensan en la humanidad de Jesús. Y Jesús sale para multiplicar este amor por fuera. Y en esta multiplicación de este amor de Dios para darse y ser correspondido también con una entrega total por parte de quienes tienen que ser amados, multiplica en otros Jesús, o sea, en otras humanidades, empezando por la primera, que es o sea, y la creación. Uh-huh. La creación también. Claro. Porque se da él mismo la creación para corresponderle también al Padre. Cuando piensa ya en Adán y en esta multiplicación de los... Ya está la habitación de donde van manos, a vivir. Entonces va en sí el plan de la creación. Uh-huh. Hace la creación para tener como casa, como habitación de aquellos de los que va a amar y ser correspondido en ese amor. Uh-huh. La creación sí es muy importante, pero
el motivo de la creación era poner el hombre en el cual Dios iba a habitar para amarse, para amar y ser amado, para darse y tener como correspondencia la entrega total de aquellos que está amando. Esto es el acto único de Dios. Viene después la caída del hombre, la redención, y continúa la historia con la santificación y incluye las 3 obras de Dios y todo eso contenido en Dios. Dios es un solo acto. Un acto movido por la divina voluntad, Claro. por una sola. Entonces, pasando al tema con el cual iniciamos esto y el motivo por el cual estamos dando esta explicación, cuando la criatura adquiere esa misma voluntad que hizo todo esto, cuando los actos de esta criatura son movidos en esa divina voluntad que hizo creación, redención y santificación, donde Dios se mueve, o sea, si el origen de ese acto que la criatura hace es de voluntad divina, su acto es divino, con la misma potencia de los actos eternos de Dios. Aunque por fuera los demás lo vean un acto humano. Claro. ¿No? Los Ajá. demás van a ver un acto normal. Claro, sí. Pero la gran diferencia que el que está haciendo y transformando ese acto es Jesús en uno, que no lo ve nadie. De hecho, sí. No sé si estaría bien decir una transformación, porque en el momento en que el origen de cualquier movimiento o acto en la criatura, sea voluntario o involuntario, es la divina voluntad, no lo transforma en divino, sino es en sí mismo el acto de dejarlo Dios pasar saliendo y que divino. actúe. Que, bueno, el reino de Dios no es de este mundo, entonces, pues humanamente no se nota. Si lo vemos con ojos humanos, pues siempre estaremos viendo a alguien durmiendo, a alguien, no sé, hablando, a alguien haciendo lo que sea, sacudiendo, lavando, lo que sea, ¿no? Escribiendo a máquina. Pero lo que no ven los humanos, Dios sí lo ve, porque lo vive en la criatura. Entonces, un acto divino, está ahí presente, continuo, el acto único de Dios. Moviéndose. El divino querer, o sea, trabajando junto con Él, haciendo todo lo que Él hace. Y multiplicando la vida de Dios. Ese acto, que ya no podía tener más movimiento porque Dios es infinito y no tiene para dónde hacerse, no tiene ni el modo de salir, sale a través de la criatura que vive en el reino de la divina voluntad. Porque es el modo, el ser humano es el modo, Jesús, que es el hombre por excelencia, es el adextra de Dios, el modo en el que Dios puede mover su voluntad. Y entonces cada acto hecho en la divina voluntad por las demás criaturas es una vida de Dios, es un movimiento de Dios que se crea con todo lo que lleva, con todo lo que Dios es. Y hablando de que en cada acto que también uno hace se extiende a sus 3 reinos, ¿verdad? Al reino del cielo, al reino de la creación, redención y a la de la criatura. Son 4, pero ¿no? corresponde la santificación. La ¿no? santificación o la divinización del hombre. Bien, con respecto a ahorita que hablábamos del reino y el reino extendiéndose, me hacían una pregunta acerca de que ¿por qué Jesús no habló del reino de la divina voluntad en la Biblia? O sea, ¿por qué no lo dejó? En el Evangelio. No, en el Evangelio, claro, durante su vida pública. ¿Tú crees que haya sido así? No, yo creo que sí lo mencioné mucho, o sea, no podría hablar nada más, vamos a decir, del reino que ya era la redención y que ya se estaba por consumir, ¿no? Pero él predicaba y hablaba de un reino que cuando uno lo encontrara ya no te ibas a querer separar de él, y lo compara con la perla, ¿no? Una perla, aquel que encontró su perla y dice, y vendió todo, ¿no? Con tal de quedarse con esa perla. Sí, de hecho, 7 de las parábolas que él
da. 7 hablan del reino de los cielos. Y encontró un tesoro en la tierra también, ¿no? Ajá, escarbando. Y uno dice, ¿de qué reino es el que está hablando? Sí, o sea, y me parece muy interesante esto porque el tesoro escondido, cuando dice es semejante a un tesoro escondido que se encuentra, bueno, ¿dónde está ese reino escondido? ¿De qué me está hablando, no? Entonces, porque hablaba en parábolas, o sea. Ajá, algo ahí escondido, que cuando lo encontremos vamos a querer vender todo lo que tenemos y quedarnos con él. Y quedarnos con él para poderlo adquirir. Me parece muy interesante esto porque sí, o sea, definitivamente aquí viene vislumbrado un poco el reino de la divina voluntad. ¿Y dónde está escondido? Dentro de la criatura. Escondido pareciera como que está ahí muy guardadito, o ahí está y no está despierto. No sé cómo se pueda entender de que está escondido dentro del hombre. Tendría que habernos dado el mapa, ¿no? Para poderlo encontrar. Primero, anunciarnos que existe este reino para empezar a buscarlo. Y el anuncio porque lo desconocemos. Sí, o sea, si nadie te dice que hay un tesoro escondido, no se te ocurre buscarlo. Entonces, cuando viene a Luisa Picarreta y nos lo anuncia, ya sabemos, hay un reino, está escondido, y el mapa nos lo dan los 36 libros de los escritos de Luisa para poderlo adquirir. Y lo vamos rumiando, adquiriendo, poseyendo. Y poseyendo, si nos aplicamos, si somos atentos, como dice Jesús. Y hacer vida a su palabra, ¿no? Para adquirir ese reino, sí, exactamente, y haciéndolo vida, porque no tiene caso tenerlo como mero conocimiento si no se hace vida, porque si no se hace vida, ¿cómo surge ese movimiento de la divina voluntad de la criatura? ¿Cómo para dar, pues, esta vida? ¿En dónde más pudiera estar este reino? Yo, por ejemplo, en Mateo 24. En Mateo 24. Dice 24, saliendo Jesús del templo, y cuando se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle las construcciones del templo. Pero él le respondió, ¿veis todo esto? Yo os aseguro, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derruida. Estando luego sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él en privado sus discípulos y le dijeron, dinos cuándo sucederá eso y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo. Jesús respondió, mirad, que no os engañe nadie, porque vendrán, ¿cómo se mueve? ¿Así? Porque vendrán usurpando mi nombre y diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y bueno, ¿y esto no ha pasado ya? O sea, a mí se me viene que fue cuando la separación de la misma iglesia, Lutero, Calvino, ¿no? Y decían, por acá está Cristo, eso que están viendo por acá no es. Ya no es. No fue la separación. Dice, oiréis también hablar de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque eso es necesario que suceda, pero no es todavía el fin. Pues se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá en diversos lugares hambres y terremotos. Bueno, estos dos versículos creo que ya. Aquí se me figura como que fueron las dos guerras mundiales, ¿no? Ajá. La primera y la segunda. Y acá abajo dice, se levantará nación contra nación y reino contra reino. O sea, ¿de qué está hablando aquí? ¿De qué está hablando del aquí? Reino de la divina voluntad contra el reino del demonio. Del demonio, pues, o de la voluntad. El reino de Dios y el reino tanto del diablo como y el reino del hombre, ¿verdad? Uh-huh. Y dice, se levantará nación contra nación, o sea, sigue habiendo guerras. Y habrá en diversos lugares hambres y terremoto. Dice, todo esto será el comienzo de los dolores de alumbramiento. Entonces os entregarán a la tortura y os matarán y seréis
odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Bueno, aquí se oye así como la persecución que ahorita está hablando, ¿no? Está viendo en muchos lugares de los cristianos, los están matando y todo. Dice, muchos se escandalizarán. Entonces, y se traicionarán y odiarán mutuamente. ¿Por qué? Porque a lo mejor habrá quien se niegue a Dios para conservar su vida, ¿no? No sé. ¿Tú cómo lo entiendes eso? ¿Cómo lo...? Se traicionarán y odiarán mutuamente. Esto parece un sentir entre personas. Uh-huh. Y pues, bueno. Luego aquí dice, surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. O sea, ¿de qué habla esto? Yo creo que aquí es cuando, yo lo veo así, el gobierno te habla de que la verdad es mentira y que la mentira es verdad. Y te lo sustenta con la ciencia. Y te lo sustenta. Ayudándose con la ciencia. Ajá, exactamente. Dice, y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. O sea, como que se van vaciando del mismo Dios. Sí. Ya no hay la existencia ni del demonio ni de Dios. Pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo eterno, para dar testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, en el mundo entero. Se proclamará esta buena nueva del reino en el mundo entero, para dar testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y fíjate que en la Biblia que yo tengo decía que, dice ahí, dice, conforme vaya pasando todo lo que ya les dije, dice, se irá predicando el evangelio del reino de Dios a todo el mundo, a todas las naciones. Ahí está hablando ya del reino. Del reino. Uh-huh. ¿De qué reino? ¿De qué reino está hablando? Cuando ya estamos viviendo todo esto. Ahora. Y fue una profecía que le hace a los discípulos. Pues yo creo que vale tomar en cuenta la advertencia de que podemos ser engañados, de que vamos a ser perseguidos. O sea, bonita no va a estar la cosa. Uh-huh. Pero, ¿qué nos toca a nosotros? Nos están hablando de un reino, pues vámonos sobre el reino, ¿no? A conquistar el reino. Y ahora tenemos en la mano el conocimiento del reino de la divina voluntad, que se nos da en este momento. La palabra de Dios nos habla a lo largo de siete parábolas del reino de los cielos. Uh-huh. Y el reino de los cielos es semejante a una red que se lanza, y también. Entonces, y es semejante a la perla y al tesoro escondido. Y en la parábola del sembrador, nos habla de la semilla que se siembra, y entonces da los puntos de cómo acoge cada quien, ¿no? Uh-huh. esta semilla. Entonces también habla de que el reino de los cielos, el reino de Dios, debe de ser acogido. Uh-huh. ¿Sí? Esto es, entonces, o sea, si yo lo acojo y lo tomo, no quiere decir que esté presente afuera. Además, hay otra cosa. Todo reino tiene un rey. Uh-huh. ¿Quién es el rey? Jesús. Y él mismo se revela, se muestra como a lo largo de la palabra de Dios como el rey. Uh-huh. Entonces habla del reino de los cielos y lo pone como su reino, pero también él se manifiesta como rey. ¿Te acuerdas cuando de estos puntos, déjame ver, en la anunciación, cuando le anuncian a la Virgen María que va a ser hija de Madre de Dios. Madre de Dios, y que su hijo va a ser reconocido como el rey de las naciones? Ahí lo están anunciando como rey. Cuando está ante Pilatos, también él le dice: tú, mi reino no es de este mundo. Y le dice: tú eres rey. Y dice: sí, tú lo has dicho. Tú lo has dicho. Uh-huh.
Y así a lo largo, cuando entra a Jerusalén, la gente lo aclama como rey. Sí. Ajá, Las al hijo de palmas David y todo eso. Y él no se baja y les dice, no, yo no soy reina, sino acepta esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que existe un reino y existe un rey, y ese rey es Jesús. ¿Cómo está aquí entonces puesto el reino de la divina voluntad, o al menos vislumbrado? O tendríamos que ponernos a pensar un poquito lo que nos han preguntado a veces, ¿por qué no lo dijo? ¿Por qué no lo dijo abiertamente en los evangelios? ¿Por qué no habló del reino de la divina voluntad tal cual? Porque dice que no podrían con reino ello. De los cielos, porque solamente así entre parábolas lo vislumbró. Y sí hay una lectura donde a Luisa le dice ¿por qué? ¿Quieres que la hagamos? Okay. Vamos a buscarlo. Aquí está. Les voy a dar la fecha, es del 28 de noviembre del 1922. Dice, pues bien, ¿de qué te extrañas que en vez de manifestar antes los frutos de mi querer, te los he manifestado a ti después de tantos siglos? Si el árbol aún no se había formado, ¿cómo podía dar a conocer yo sus frutos? Todas las cosas son así. Si se ha de poner un rey, no se corona al rey, sino se forma antes el reino, el ejército, los ministros, el palacio. Por último, se corona. Y si se quisiera coronar el rey sin formar el reino, el ejército y todo lo que conlleva un reino, pues sería un rey de burla. Ahora bien, mi voluntad debía ser corona de todo y cumplimiento de mi gloria por parte de la criatura, porque solo en mi voluntad puede decir, todo lo he cumplido. Y yo, encontrando cumplido en ella todo lo que quiero, no solo le hago que conozca los frutos, sino que la alimento y la hago llegar a una altura tal que supera a todos. Entonces, en este primer punto, él explica por qué no dio a conocer el reino de la divina voluntad. Claro. Primero, porque el reino de la divina voluntad no es de este mundo, no es hacia afuera, sino el reino de la divina voluntad se tiene que formar dentro de la criatura. Y entonces él no podía estarles hablando de un reino y establecerse como rey si no lo había dado a conocer primero. Y no eran entonces esos tiempos. Tocaba primero el reino de la redención, que era la parte externa y que se veía, y era comprensible a los ojos de los demás. Porque además ellos tenían en espera al Mesías. No esperaban otra cosa más que ser redimidos de esta primera parte. Entonces sí, precisamente primero tenía que poner los cimientos de todo el reino, y esos cimientos eran el reino de la redención. Dejar un terreno listo, preparado para después empezar a poner los muros. Y sí lo dicen, no lo hubieran entendido. Si yo llego a querer hablar y empezar a formar de una criatura no redimida el reino de la divina voluntad, primero ni hubiera habido modo, ni había reino donde proclamarse como rey, y precisamente pues si esto hubiera sido de burla, ¿no? Sí, no hubieran entendido nada. Te hubieran tirado ahora sí más de a loco. Si así lo tiraron de a loco. Crucifíquenlo 2 veces. Sí. Precisamente, entonces es uno de los... y por eso dice, ¿no? Y vendrá el Espíritu Santo a darles más. Porque hoy no pueden con ello, todavía no podrían con ello, no sería de su comprensión si no está preparado ese espíritu para recibir el reino. Aquí fue donde dejó el punto de que lo que había hecho no era todo. No era suficiente. Aún hay más. Y lo anuncia es en San Juan 16:12, donde dice, todavía tengo muchas cosas que decirle, pero no podrían con ello. Pero vendrá el Espíritu Santo a revelarles la verdad completa. Entonces, lo que había puesto sobre la mesa, a los ojos de todo, al entendimiento del ser humano,
no era todo lo que debía de ser revelado, sino un empezar para llevarnos, ¿no? Como a la verdad completa. Y esta parte de Juan también que dice, ¿no? Ahora ya somos hijos de Dios, pero aún no sabemos lo que seremos. Hasta que se revele tal cual es, ¿no? Entonces quiere decir que la redención nos hizo hijos de Dios. Sí, pero que ser hijos de Dios no es todo. Que no es todo, hay algo más. Cuando Él se revele tal cual es, veremos quiénes somos en realidad. ¿Quiénes seremos en realidad? Así es. Hay otra lectura acerca de esto donde Jesús le explica por qué no habló abiertamente de la divina voluntad en las Escrituras. Sin embargo, lo dejó vislumbrado. Hija mía, cuando yo vine a la tierra, todas las criaturas eran analfabetas en las cosas del cielo. Y si yo hubiera querido hablar del fiat y del verdadero vivir en él, habrían sido incapaces de comprenderlo, si no conocían el camino para venir a mí. La mayor parte eran cojos, ciegos, enfermos. Tuve que descender en los despojos de mi humanidad que cubría ese fiat que quería dar, hermanarme con ellos, hacerme como todos, para poder enseñar las primeras nociones rudimentales, el ABC del fiat supremo, y todo lo que yo enseñé, hice y padecí, no fue sino para preparar la vía, el reino y el dominio a mi voluntad. Esto es lo normal en nuestras obras, hacer las cosas menores como preparación para las cosas mayores. Esto lo podemos encontrar en fecha 28 de marzo de 1926. Pueden encontrar esto que Jesús da a Luisa, explicándole por qué no podía hablar manifestar abiertamente el reino de Dios, del fiat, o sea, de la divina voluntad. Pues, no dijo que estuvieran tontos, ¿verdad? Dijo que conocían muy poco. Entonces tuvo que empezar el ABC, dice. El ABC de su fiat supremo para que pues bueno, lo bueno es que empezó para que la criatura pudiera adquirir el reino de la divina voluntad. Nos tocó a lo largo de la historia de la humanidad, después de la salvación, ir teniendo cada vez un poco más, primero con la revelación pública, que es total, pero a lo largo del tiempo, como que nos la actualiza, nos la explica y nos la da en una espiritualidad un poco más profunda. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica, ahí todavía va vislumbrando un poquito más ese reino. Sí. Es impresionante, pero no tenemos aquí, pero ya se ha estudiado y hay ciertos versículos que mencionan todo esto. Es impresionante el Espíritu Santo cómo los iluminó. Cómo los va llevando de la mano hacia una verdad cada vez más profunda y más completa. Sí, a todos los padres de la Iglesia, a los doctores de la Iglesia, ¿no? Encontramos a San Anastasio diciendo, y Dios se hizo hombre para poder hacer Dios es al hombre. Así es, y entonces ya llevaba, ya iban ahí luces del Espíritu Santo que encaminaba al reino de la divina voluntad. Así es la pedagogía de Dios, a manera histórica y a modo personal. Haz de cuenta que es como una escalera de caracol, una espiral, que pareciera a veces, conforme vas caminando, que pasas por el mismo punto. Sí, porque es tal cual, es igual. Sí, es igual, pasas por el mismo punto, pero ya vas un poco más arriba, sin darte cuenta. Y en la pedagogía de Dios, así es. Pareciera que muchas cosas ya las dijo, pero cuando las vuelve a repetir, llevan una profundidad, una altura más que lo que había dejado ver con anterioridad. Y porque a muchas personas se les comparte y dice, pues es que eso es lo que estamos estudiando, es lo mismo, viene en el catecismo, viene en el evangelio, o sea, no sé de qué cosa nueva tú me dices. Aquí es que te dice que cómo se debe hacer
cómo debes poseer ese reino. Eso es lo único que falta, cómo poseerlo. Es, por ejemplo, como poniendo un atributo de Dios. Cuando nos hablaban del perdón de los pecados, íbamos en la parte de abajo y luego nos habla y manifiesta su misericordia a través de la divina misericordia. Entonces, ves dentro de ese perdón de los pecados una espiritualidad mucho más profunda de lo que Jesús hace en el alma, que no consiste solamente en pecas, te perdono tus pecados, pecas, te perdono tus pecados, sino lo que conlleva la misericordia de Dios a no dejarte solamente como pecador, sino empezar a fortalecer tu alma a través de pruebas, tribulaciones, a través de su justicia divina, incomprensible para el hombre, porque va junto. Va junto, no es una más, una menos, va junto porque es el amor. Exactamente, va junto y es puntual esto que dices, es muy cierto. Aún en la justicia lleva muchísimo de amor, porque la justicia, cuando nos hace pasar tribulaciones aquí y estas situaciones, no va haciendo más que quitándonos purgatorio de allá, pero adiestrando al alma a ser más fuerte ante las tentaciones, ante más el pecado, más firme. Dice, se vale de las debilidades para fortalecer al hombre, ¿no? Sí, y pruebas y todo donde aplicas virtudes. Y esto hablando pues de santidad humana, pero del atributo de la misericordia, como partió desde abajo, desde yo te perdono tus pecados, pero vas conociendo la misericordia de Dios y entonces vas a una altura superior. Te va elevando. Entiendes hasta dónde puede llegar la misericordia de Dios, y este conocimiento te abre el corazón a una confianza plena en Él, ¿no? A que todo lo que suceda, bueno, es para algo, y ese algo es bueno. De Dios no podemos esperar más que cosas buenas, sí, ¿no? te confías y te abandonas completamente. Ajá. Aunque a veces uno no comprenda. Pero yo sé que lo hace por amor. Claro, o sea, aquí. Y si yo lo amo, le estoy creyendo. Y confías. Y confío. Y confías. Y bueno, y es hermoso, ¿no? El manifestarse para que la criatura lo ame en plenitud. ¿Cómo voy a amar a alguien que no conozco? Y entonces se va presentando así como tú dices, ¿no? La redención, el perdón, la misericordia. Y en esa espiral más. Te va profundizando al conocimiento de él. Y te lleva alturas. Y te lleva a alturas. El penthouse, la coronación de toda la obra de la redención y de todo lo que Jesús ha hecho es la divina voluntad. Sí. Entonces, igual la misericordia y este camino nos va a llevar a encontrarnos con esa divina voluntad. Pero Él obra así, tal cual como se lo está diciendo a Luisa, ¿no? O sea, empecemos por el primer paso. Y también para escribir, yo creo que humanamente empezamos por el ABC, y antes del ABC empezamos a hacer bolitas y palitos para empezar a hacer, después formar letras, y después de las letras palabras, y después de las palabras textos completos, ¿no? Textos. Y luego ya forman. Entonces era una de las causas por las que Jesús no reveló abiertamente en los evangelios el reino de la divina voluntad. Lo estaba dando desde ese momento, sí, pero estaba dando el ABC, las bolitas y palitos, las vocales, todo lo que con lo que tenía que empezar para formar este reino. Pero se llegó el tiempo, ¿no? Estamos en el tiempo en que el reino de la divina voluntad ya está establecido, ya se dio en Luisa, y ahora lo que nos toca es tomar. Ya está depositado. Ahora falta el establecimiento en cada criatura. En cada criatura en la que lo en la sociedad, claro. Entonces continúa Jesús diciendo, todo debería estar lleno de conocimientos acerca de mi voluntad. Y si no es así, es señal de que no se conoce el reino de mi voluntad, y por lo tanto no se posee. ¿Sabrías acaso decirme de algún santo que haya dicho que poseía este reino y la unidad de la luz del querer supremo? Desde luego que no. Yo mismo poco dije. Si hubiera querido hablar más ampliamente sobre el reino de mi voluntad y de cómo quiero formarlo en el hombre como lo poseía Adán inocente, por ser el punto más alto, el más inmediato a Dios,
el que más se acerca a la semejanza divina. Siendo aún reciente la caída de Adán, todos se habrían desanimado y dándome la espalda habrían dicho: si Adán inocente no fue digno de confianza, ni tuvo la constancia de vivir en la santidad de este reino, tanto que cayó él mismo y todas las generaciones en la miseria, en las pasiones y en males irreparables, ¿cómo podemos nosotros, culpables, vivir en un reino tan santo? Bello sí, pero podemos decir que no es para nosotros. Sí. Y entonces para Sí, es que es impresionante eso. Y yo creo que muchos, o sea, yo he escuchado así esos comentarios. Es que yo no creo que yo pueda con eso, es mucho para mí. Entonces le digo, mira, esos pensamientos no vienen de Dios, vienen del otro. Y aquí está, él dice, ponte atento, no creas que todo lo que tú sientes viene de ti. Uh-huh. Es algo que te estoy dando para que tú me des lo que los otros no me dan. Y entonces yo sí uso mucho y transforma ese pensamiento humano en divino. Y ¿sabes qué? Y el otro se va a ir corriendo. Uh-huh. No va a haber ningún problema. En el caso, sí. Sí, porque o sea, se cree uno incapaz de eso. Pero dice, en nadie yo deposité el querer supremo. En ningún santo anterior. En nadie le di a conocer eso. Uh-huh. Y fíjate, otra cosa que he comprendido acerca de esto es, después de Luisa, hay mucha gente que puede vivir vida divina, sí, pero no tendrá el depósito completo del divino querer. Solamente ella como depositaria. Nadie se podrá comparar a ella. Es indudablemente. Nada. Uh-huh. O sea, y yo lo veo de esta manera, ¿no? O sea, a ella hace que posea toda la creación en los giros. Uh-huh. Y a veces dice ella, pongo punto y aparte porque me voy a extender demasiado. Y luego se mete a la redención igual y pongo punto y aparte porque me voy a extender demasiado. Y así, cada que ella dice, y continúo en la divina voluntad, me sigo sumergiendo en el divino querer y todo. Y entonces yo, uh-huh, en este entendimiento, bueno, yo veo la revelación de Valtorta tan amplia, infinita, pero que yo me voy con Luisa y ella habla cuando Jesús tenía 3 años, cuando ya había huido a Egipto, y él hace su primera predicación a los 3 años, y yo digo, Luisa no lo menciona. O sea, Valtorta no lo menciona, perdón. Entonces quiere decir que a ella todavía no se le pudo escapar nada. Uh-huh. Él decía, y yo veía los vacíos que tú tenías, Luisa, y yo iba sellando ahí lo que te faltaba en tu alma. ¿Para qué? Para que después tú lo vieras, lo visualizaras y te unieras conmigo en todo eso. A ella no se le pudo escapar nada de la creación ni la de la redención. Todo contuvo ella. No le llegamos. O sea, no nadie le llegará a lo que ella hizo. Bueno, en Luisa está el depósito completo. El depósito completo de la divina voluntad, pero cada uno tendremos nuestra capacidad, la que Dios ha puesto en cada uno de nosotros para adquirir la porción del reino que nos corresponde. Y nos toca trabajar en eso. Claro. O sea, si Dios quisiera que todos fuéramos Luisa, pues se arma él solito a partir de Luisa 20,000 Luisas, pero quiere algo de mí, quiere algo exclusivo de ti que no lo va a obtener en ninguna otra persona. Entonces, lo que nos tocaría es empezar a tener ese abandono para que Dios forme el reino. Estabas platicando ahorita que sí, había personas que les hablas del reino de la divina voluntad y se espantan y dicen, no, o sea, no soy capaz de hacer eso. No, esto no, yo no pudiera soy para ser esto. Mí. O que no lo creen precisamente por la grandeza del don que es la divina voluntad siendo vida en la criatura. Entonces, ante este susto dicen, no, pero hay que considerar algo. No es algo que provenga de nosotros. No. Es de Dios. Y el que se tiene que armar su reino es Dios. Entonces, si tú te niegas a ti mismo, si encuentras ese vacío en ti, primeramente hay que saber que aunque sea enorme, sí es enorme, pero pues Él lo quiere. Entonces, ¿qué me queda? Decir, no, porque es muy grande y yo soy talla. Y además, si Él dice que lo podemos poseer, hay que creerle también.
Ajá, entonces... O sea, yo creo que también ahí tiene que ver mucho la fe, ¿no? Y tener esa confianza que es Dios el quien reforma. Es Él. O sea, Él es el que sabe cómo quiere su reino. Pero es otra de los detalles por los que Jesús no se abrió de capa al abrir el reino. Claro. El reino de la divina voluntad, sin embargo, sigue vislumbrándolo en los evangelios y ahí empezó. Seguimos para allá. Uh-huh. Y además, siendo mi voluntad lo más alto, hacían falta los caminos, los medios de transporte, las escaleras, las vestiduras nobles, los alimentos convenientes para poder vivir en este reino, por lo cual mi venida a la tierra sirvió para formar todo eso. Así que cada una de mis palabras, obras, penas, plegarias, ejemplos, sacramentos instituidos, fueron caminos que formé, medios de transporte para hacerles llegar más rápido, escaleras para hacerles subir. Se puede decir que les di las vestiduras de mi humanidad empapadas con mi sangre para que pudieran estar decentemente vestidos en este reino tan santo de mi querer, habiendo establecido la sabiduría increada en la creación que había de darlo al hombre como su fortuna. Por eso, si poco hablé sobre ello, es porque cuando yo hablo, lo hago a su debido tiempo y circunstancia, en que ésta ha de estar contenida la necesidad y la utilidad del bien que contiene mi palabra. Por tanto, en vez de hablar, hice las obras y me reservé hablarte a ti, le está diciendo a Luisa, sobre el reino de mi voluntad. Entonces, ¿cómo podían poseerlo si no tenían un pleno conocimiento? Claro. Conocer es importantísimo. Entonces, pues todo lo anterior y lo que viene en el Evangelio está vislumbrado, está el plan del reino de la divina voluntad, pero son como todos los preparativos uh-huh. para establecer, para prepararle al rey su trono, ¿no? Entonces, claro. Tomamos todo lo de la creación, lo adquirimos, lo hacemos vida, y esto deja los cimientos para poder establecer el reino de la divina voluntad. ¿Sí? Ahora que ya se conoce, porque para poder adquirirla es necesario, como dice Jesús, adquirir los conocimientos, sí, tenerlo para saber cómo funciona, cómo hacerlo vida, cómo obtenerlo. Esta lectura es del 1 de julio de 1926. Bueno, una más. Hija mía, ya ves la necesidad por la que al venir a la tierra no di el reino de mi querer, ni lo hice conocer. Quise probar de nuevo a la criatura, quise darle cosas menores de las que le di en la creación, remedios y bienes para sanarla, porque al crearlo el hombre no estaba enfermo, sino sano y santo, y podía vivir muy bien en el reino de mi querer. Pero saliéndose del querer supremo, cayó enfermo. Y yo vine a la tierra como médico celestial para ver si aceptaba los remedios, las medicinas para su enfermedad, y después de haberlo probado, le habría dado la sorpresa de manifestarle el reino de mi voluntad que tenía en mi humanidad preparado para él. Se engañan los que piensan que nuestra suma bondad y sabiduría infinita habrían dejado al hombre solamente en los bienes de la redención, sin elevarlo de nuevo al estado original en que lo creamos. En ese caso, nuestra creación había sido privada de su finalidad y, por tanto, sin su pleno efecto, lo cual no puede ser en las obras de un Dios. Claro. Al máximo dejamos que pasen y giren los siglos, dando una vez una sorpresa y otra vez otra, dando una vez un bien pequeño y otra vez otro más grande. Pues bien, si hubiera querido manifestar el reino de mi voluntad, sea cuando vine a la tierra,
sea antes de que los bienes de la redención fueran reconocidos y en gran parte poseídos por las criaturas, mis santos más grandes se habrían asustado. Todos habrían pensado y dicho: Adán inocente y santo no supo vivir ni perseverar en este reino de luces interminables y de santidad divina. ¿Cómo vamos a poder nosotros? Lectura del 18 de julio de 1926. Entonces, ahí está pues aquí está la respuesta a muchos que nos preguntan: ¿y por qué no habló de la divina voluntad? O sea, si esto es cierto, pero fíjate lo hermoso, ¿no? O sea, Luisa se cuestionaba también eso. Sí. ¿Cómo es posible que no lo hayas podido dar antes? Ajá. ¿No? Además, gente más culta y más preparada que yo y no sé qué tanto le empezaba a decir. Y bueno, no era en sí que ella tuviera esa duda, ¿no? Sí, sino ella llevaba en sí las dudas de cada uno de nosotros para que nuestro Señor nos respondiera en el tiempo adecuado. Así es. ¿No? Así es. Y muchas de las dudas que nos asaltan, de repente las encontramos a Luisa haciéndole exactamente la misma pregunta. Sí. Y ahí viene nuestra respuesta. Entonces, muchas de las dudas que asaltaron a Luisa y que no se le hubieran ocurrido, Jesús se las puso para nosotros encontrar respuesta. Y así ir preparando el reino, irlo preparando poco a poco. Pues nos toca vivir en este tiempo, en donde ya está, y pues aceptarlo y dejar que Dios lo haga en nosotros. Sería muy bueno seguir la siguiente plática. La siguiente plática dentro de 8 días. Hablando de por qué no se había revelado. ¿Y qué dice claramente, porque sí, ya lo había dejado ahí acentuado en el Evangelio, ¿no? ¿Qué dicen los evangelios del reino de la divina voluntad? Así es. Cómo ha ido creciendo a lo largo de los tiempos, porque también a lo largo de los tiempos empezó a dar como luces de la divina voluntad. Y a muchos santos. Sí. A muchos santos les dio gotitas, así chispitas ya de este conocimiento de la divina voluntad. Yo considero que uno muy importante en donde empezó a tratar de dar esto fue en la devoción al Sagrado Corazón. No en sí en la devoción, sino en manifestar su corazón. Cuando las personas decimos, te quiero con todo mi corazón, con toda mi alma. O sea, con realmente todo mi corazón. Nos referimos a todas esas ganas de amar a esa persona, ¿no? O de amar, pero proviene de una voluntad. Entonces el corazón viene siendo... El corazón viene siendo la prefigura de lo que es la voluntad, y cuando Él revela su Sagrado Corazón, lo que está revelando es su voluntad. Es su amor infinito. Es su amor infinito, sí, pero es su voluntad, el movimiento. Porque es su voluntad amor, claro, amarnos. Claro. Así es. Entonces sería muy bueno dentro de 8 días seguir con este tema. Okay. Pues por ahora el tiempo se nos acabó, nos despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vemos dentro. Nos oímos. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el Dr. Salvador Tomasini, todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde, aquí por Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.